Hola. Hoy nos metemos de lleno en una película que, bueno, marcó una época y sigue fascinando. Chungking Express. Es de 1994, de Wong Kar-wai, y captura ese espíritu de Hong Kong de una forma muy, muy especial. Vamos a basarnos en un análisis bastante detallado para ver qué la hace tan icónica, ¿no? Eso es. La idea es desgranarla un poco. Su estructura, que es peculiar, los temas que toca, cómo se llegó a hacer, que tiene su miga, y bueno, el legado que ha dejado. Exacto. Una inmersión total. Pues eso, prepárense para un viaje interesante. Para situarnos rápido, es una película de antología, como dos historias separadas pero conectadas, ¿verdad? Sí, dos historias sobre policías en Hong Kong con el corazón roto. Y mezcla un poco de todo. Crimen, comedia, drama romántico. Muy buen Kar-wai. Totalmente. Empezamos, si te parece, por el título. Chungking Express. Ya solo el nombre. Uf, el nombre ya te dice mucho. Chungking, claro, nos lleva a las Chungking Mansions. Exacto. Un sitio, un edificio enorme, casi una ciudad vertical en Tim Sha Tsui, famoso por ser un hervidero de culturas, mucha densidad de gente y con esa fama un poco oscura, ¿no? De actividad constante, legal y no tan legal. Un microcosmos, como decías antes. Sí, sí, un personaje en sí mismo prácticamente. Y luego Express, que viene del Midnight Express. Eso es, el puesto de comida rápida en Lan Kwai Fong, en la zona de Central. Otro rollo completamente distinto. Más moderno, más rápido. O sea que el título ya te pone en situación. Lo caótico, denso y multicultural por un lado, y lo rápido, lo efímero de la vida urbana por otro. Justo. Captura esa dualidad de Hong Kong que la película explora también. Esa sensación de estar rodeado de gente pero sentirse solo. La conexión física constante pero la dificultad de conectar de verdad. No son solo decorados. Para nada. Wong Kar-wai los usa como metáforas muy potentes de la identidad de la ciudad, sobre todo en esa época, ¿no? Justo antes de la entrega a China. Mucha incertidumbre, mucha energía. Vale, pues entremos en las historias. La primera sigue al agente 223, He Ji-woo, Takeshi Kaneshiro. que lo conocemos cuando le acaba de dejar su novia, Mei, el 1 de abril. Y él se obsesiona con la fecha, ¿no? Decide esperar un mes. Sí, y empieza a comprar cada día una lata de piña, que era la fruta favorita de ella, que caduca el 1 de mayo, el día de su cumpleaños. Las famosas latas de piña. Uf, las latas, es que son mucho más que una manía. Es lo que a veces se llama el romance de los objetos. El romance de los objetos. Sí, las latas se convierten en un sustituto físico de esa conexión emocional que ha perdido y que echa de menos. Es su forma de intentar controlar el tiempo, la pérdida, ponerle fecha de caducidad a sus propios sentimientos. Es una forma muy visual de hablar del duelo, de la memoria. Y de cómo nos aferramos a símbolos cuando falla la conexión humana. Claro, es muy conmovedor, la verdad. Y en paralelo, en esa misma historia, está la mujer de la peluca rubia, Brigitte Lin, enigmática total. metida en un lío de contrabando que sale mal. Y sus caminos, pues apenas se cruzan. Se cruzan poquísimo. Es un encuentro súper fugaz, casi por accidente, en un bar. Él luego la cuida un poco en un hotel mientras ella duerme. Pero no pasa nada, digamos. No en el sentido tradicional. Pero hay un momento de conexión silenciosa, como dos soledades que se rozan en medio del caos. Es un ejemplo perfecto de esa idea que recorre la película. La proximidad física no garantiza la conexión emocional. La famosa frase. Esa. En el momento más cercano estuvimos a solo 0,01 centímetros el uno del otro. Pura poesía urbana de la desconexión. Es brutal. Cierto, cierto. Y esa primera historia termina con él chocando literalmente con Faye, que trabaja en el Midnight Express. Y eso nos lleva a la segunda historia. Exacto. Un relevo casi físico. Aquí el prota es el agente 663, Tony Leung, que está magnífico. también superando una ruptura, en este caso con una azafata. Y ahí entra Faye, la trabajadora del Midnight Express. Interpretada por Faye Wong, la cantante, que le da una energía muy diferente a la historia. Ella se enamora de él en secreto, ¿no? Observándolo. Sí, y entonces hace algo, bastante peculiar. La exnovia deja las llaves del apartamento del agente 663 en el puesto de comida. Y Faye empieza a usarlas. Empieza a meterse en casa de él cuando él no está. Que esto siempre sorprende. Pero no entra para cotillar o robar, sino para Arreglarle la vida. algo así. Limpia, cambia cosas, redecora un poco.
Es como si intentara curar la melancolía de él a distancia, sin que él se dé cuenta al principio. Es una forma muy extraña de intimar. Pues ahí Wong Kar-wai plantea algo súper interesante sobre la intimidad y el espacio. Se puede construir una relación, o al menos un vínculo, de forma asíncrona, o sea, compartiendo un espacio físico pero nunca al mismo tiempo. Ella ocupa su ausencia. Exacto. Interactúa con sus objetos, con su entorno, como si fueran una extensión de él. Es una reflexión muy potente sobre cómo la vida en la ciudad, con sus horarios locos y su densidad, condiciona cómo intentamos conectar. La ciudad no es solo el fondo, influye activamente. Y claro, él acaba descubriéndola. Sí, pero no hay un gran conflicto. Es más bien como un reconocimiento mutuo, una sorpresa. Quedan en un restaurante, el California. Pero ella le da plantón. Se va a California, la de verdad. Sí, se va a Estados Unidos. ¡Ah! Y le deja ese dibujo en una servilleta. Un billete de avión con embarque para un año después. Un final muy abierto. Totalmente. Cargado de posibilidades, pero también de incertidumbre. ¿Es una promesa real o una forma de posponer la conexión? Fíjate que aquí juega con fechas futuras, mientras que en la primera historia eran fechas de caducidad. Es verdad, hay como una esperanza, aunque sea frágil. Sí, una proyección hacia adelante. Y la escena final, un año después. Ella vuelve, ahora es azafata. Él ha comprado el Midnight Express. Y le enseña el billete arrugado que guardó. Ella le dibuja uno nuevo. Y cuando él pregunta el destino, Ella dice, donde tú quieras llevarme. sigue siendo abierto, pero algo ha cambiado, ¿no? Sí, hay un cambio. Es como si un ciclo se cerrara y otro se abriera. Ambos han cambiado, han vivido sus propias Californias, por así decirlo. El final sugiere que quizá ahora sí están en el mismo punto, listos para sincronizarse. Pero Wong Kar-wai nos lo deja ahí, flotando. Esa ambigüedad es parte de la magia. Totalmente. No da respuestas fáciles sobre el amor ni el destino, y eso es muy real. Oye, y hablando de cómo se hizo, la historia detrás de la película es casi tan interesante como la película. Nació de una pausa, ¿no? Sí, sí, es curioso. Wong Kar-wai estaba metido en la edición de Ashes of Time, que era una película de artes marciales súper compleja, épica, Un proyecto enorme. enorme y agotador, y necesitaba un respiro. Así que decidió hacer algo rápido, más ligero, contemporáneo, casi siguiendo el instinto del momento. Algo más inmediato. Eso es. Se dice que la segunda historia, la de Tony Leung y Fei Wong, la escribió en un solo día, imagínate. ¡Wow! Eso es improvisación. Refleja mucho su método de trabajo de esa época. A menudo empezaba a rodar sin un guión completamente cerrado, dejando que la película encontrara su camino. Y esa frescura, esa energía, se nota en la pantalla, la verdad. Sí, tiene una espontaneidad muy particular. También es curioso que había una tercera historia planeada. Sí, sobre un sicario con problemas existenciales y amorosos. Pero esa idea creció tanto que acabó convirtiéndose en otra película, ¿Cuál? Fallen Angels, de 1995. Funciona casi como una película hermana de Chungking Express. Explora temas parecidos, la soledad urbana, los encuentros nocturnos, pero con una estética todavía más oscura, más estilizada. Ah, mira tú. O sea que las ideas se le ramificaban. Sí, es como si el universo de Chungking se expandiera. ¿Y las localizaciones? Ya hemos hablado de Chongqing Mansions y el Midnight Express. Parece que eligió sitios muy personales. Muchísimo. Él creció en Chimcha Sui, así que rodar en Chungking Mansion será volver a sus raíces. No era solo por lo visual, que es potente, sino porque para él ese sitio representaba esa mezcla caótica y vibrante de Hong Kong. Esa energía masificada e hiperactiva, como él la describía. Una metáfora de la ciudad. Exacto. Y para la segunda historia eligió Central, el distrito financiero, con sitios icónicos como Lan Kwai Fong y, sobre todo, esas escaleras mecánicas. Las escaleras mecánicas de Central a Mid-Levels son un personaje más. Totalmente. Simbolizan ese movimiento constante, esa subida y bajada, esa conexión y desconexión de la vida urbana. Capturan perfectamente esa sensación de viajar a través de diferentes niveles de la ciudad y quizá de la vida. Son hipnóticas en la película. Y un detalle genial. El apartamento del agente 663 era el apartamento real del director de fotografía, Christopher Doyle. Anda, en serio. Sí, eso le da una capa extra de autenticidad. Doyle, junto con Andrew Lau, que hizo la foto de la primera historia, fue clave para crear esa estética tan reconocible.
Cámara en mano, colores muy saturados, esa sensación de urgencia mezclada con lirismo. Define totalmente el look de la película. Absolutamente. Se menciona también que pudo haber influencia del escritor japonés Haruki Murakami. ¿Se nota eso? A ver, es más una cuestión de sensibilidad, creo yo. Se dice que el título original en chino, Chongqing Forest, podía evocar el título chino de Tokyo Blues, Norwegian Wood, de Murakami, que es Norwegian Forest. Ah, vale. Pero más allá de eso, comparten un aire. Ambos exploran la soledad en ciudades enormes y modernas, los encuentros casuales, esa melancolía particular, la importancia de la música como refugio. Personajes un poco a la deriva buscando conectar. No es que la trama venga de Murakami, pero sí hay como un espíritu parecido. Entiendo. Una atmósfera compartida. Eso es. Y bueno, es imposible hablar de Chongqing Express sin que te venga la música a la cabeza. Uf, la música es parte del ADN de la película. Es fundamental. Totalmente definitoria. En la primera historia suena mucho una canción de reggae, ¿no? Say Things in Life de Dennis Brown. Ese reggae melancólico que acompaña la espera y la obsesión del agente 223 con las latas. Le va perfecta. Y también hay una pieza instrumental muy bonita de Michael Galasso, Baroque. Pero claro, la que se te graba a fuego es la de la segunda historia, Hombre, claro. California Dreaming de The Mamas and the Papas. que Faye la pone a todo volumen una y otra vez en el Midnight Express. Sin parar. Y funciona genial a muchos niveles. Expresa su deseo de escapar, de ir a otro lugar, a esa California idealizada. Su sueño. Pero a la vez, esa repetición casi obsesiva también sugiere su miedo a salir de la rutina, de ese pequeño mundo seguro que es el puesto de comida. La canción encapsula perfectamente su conflicto interno, el deseo y el miedo al cambio. Es verdad, tiene esa doble lectura. Y luego está la propia Faye Wong cantando. Exacto. La versión en cantonés de Dreams de The Cranberries, Moon Sung Jan, que suena en los créditos finales. Es preciosa. Muy bonita. Y esa banda sonora tuvo su impacto, ¿eh? Tuvo un impacto cultural real, sí. Se dice que ayudó a popularizar el Dream Pop en Hong Kong. Gracias a la película, grupos como The Cranberries o Cocteau Twins, que claramente influyeron en la versión de Faye Wong, ganaron mucha popularidad allí. Mira qué curioso. Incluso influyó en artistas locales de cantopop que empezaron a incorporar sonidos parecidos. La música no es solo un acompañamiento, define el tono entero de la película. Agridulce, soñador, melancólico pero con esperanza. Ah, y no olvidemos What a Difference a Day Made de Dinah Washington, que también suena en momentos clave. Qué selección más cuidada. Oye, ¿y cómo se recibió la película en su momento? Porque hoy es un clásico, está claro, pero ¿fue un éxito inmediato? Pues tuvo un reconocimiento crítico bastante rápido, sobre todo en Asia. En los Hong Kong Film Awards de 1995 arrasó. Mejor película, mejor director para Wong Kar-wai, mejor actor para Tony Leung, mejor montaje, O sea que gustó mucho en casa. muchísimo. Y Faye Wong ganó como mejor actriz en el Festival de Estocolmo. Así que el impacto inicial fue fuerte, ¿sí? Y luego tuvo un empujón internacional importante, ¿no? Sí, tuvo un padrino de lujo, Quentin Tarantino. Tarantino. Él era muy fan de Wong Kar-wai y la apoyó para distribuirla en Estados Unidos a través de su sello, Rolling Thunder, con Miramax. Eso le dio bastante visibilidad allí. Aunque en taquilla americana no fue un bombazo, ¿o sí? Fue más bien una película de culto en Estados Unidos. Donde sí funcionó bien en taquilla fue en Hong Kong. Pero bueno, el apoyo de Tarantino fue clave para que se conociera fuera de Asia. Y su estatus hoy en día va mucho más allá de los premios de entonces. Uf, muchísimo más. Hoy se considera una obra cumbre de Wong Kar-wai, sin duda, y una película esencial para entender el cine de los 90. Aparece constantemente en listas de las mejores películas de la historia. En plan, Pues mira, en la encuesta de críticos de la revista Sight and Sound, la de 2022, quedó en el puesto 88 de las mejores películas de todos los tiempos. La revista Time la metió en su lista de las 100 mejores películas de la historia. La BBC la puso en el número 56 de las mejores películas de habla no inglesa. ahí es nada. Eso indica que ha dejado huella. Una huella profunda y duradera. Ha influido a muchísimos cineastas posteriores. Barry Jenkins, el director de Moonlight, por ejemplo, ha dicho muchas veces cómo le impactó la forma en que Wong Kar-wai trata el anhelo, la intimidad, el color. El estilo visual es muy imitado. Sí, esa cámara inquieta, el uso tan expresivo del color y la luz, el montaje a veces fragmentado, todo eso ha sido homenajeado y copiado hasta la saciedad. Creó escuela. Aunque, por poner un pero, no todo el mundo la aclamó sin reservas al principio. Es verdad.
Hubo algunas críticas iniciales, como la de Janet Maslin en el New York Times, que la vio demasiado estilizada, como un videoclip muy largo. Decía que tenía un estilo MTV. Un poco abrumadora visualmente, quizás. Para algunos sí, pero fíjate, incluso críticos más contenidos como Roger Ebert, que le dio 3 estrellas sobre 4, reconocieron que era única. La llamó una película cerebral, para cinéfilos, que recompensa si le prestas atención a su estilo. Con el tiempo, yo creo que el consenso general es de admiración, precisamente por esa audacia visual y por cómo consigue conectar emocionalmente a pesar de ser tan poco convencional. Al final, esa es la clave, ¿no? Que te llega. Exacto. Entonces, si tuviéramos que resumir mucho, quedarnos con la esencia de Chungking Express, ¿qué diríamos que es? Pues yo diría que es mucho más que dos historias de desamor. Es como una cápsula del tiempo, sensorial y emocional. Te transporta al Hong Kong de los 90, con toda su efervescencia y también su ansiedad antes de la entrega a China. Una instantánea muy vibrante. Y una exploración visualmente deslumbrante de la soledad en medio de la multitud, de cómo buscamos conectar, a veces de las formas más raras, del tiempo que se nos escapa, de la memoria que intentamos guardar. Y todo contado con una libertad y un estilo que rompieron moldes. Y con esa banda sonora que es pura nostalgia y anhelo. Exacto. Y quizá, como apunte final para darle vueltas, me quedo con esa idea de las fechas que recorre toda la película. Las fechas de caducidad, las fechas futuras. Eso es. Las latas de piña que caducan, el billete de avión dibujado para un año después. La película te hace pensar en cómo medimos el tiempo en nuestras propias vidas, en nuestras relaciones. ¿Qué fechas de caducidad les ponemos nosotros, a veces sin darnos cuenta, a nuestras esperanzas, a nuestros duelos, a nuestras conexiones? En este mundo tan acelerado. Claro. En este ritmo de vida que a menudo parece valorar más lo fugaz. Es una pregunta que se queda ahí, flotando, mucho después de ver la película. Da que pensar, ¿verdad?